Las fieras. No te diré nunca cómo fui hundiéndome día tras día entre los hombres perdidos, ladrones y asesinos, y mujeres que tienen la piel del rostro más áspero que cal agrietada. A veces, cuando reconsidero la latitud a la que he llegado, siento que en mi cerebro se mueven grandes lienzos de sombra. Camino como un sonámbulo, y el proceso de mi descomposición me parece engastado en la arquitectura de un sueño que nunca ocurrió. Sin embargo, hace mucho tiempo que estoy perdido. Me faltan fuerzas para escaparme a ese engranaje perezoso que en la sucesión de las noches me sumerge más y más en la profundidad de un departamento prostibulario donde otros espantosos aburridos como yo soportan entre los dedos una pantalla de naipes y mueven con desgano fichas negras o verdes, mientras que el tiempo cae con gotear de agua en el sucio pozal de nuestras almas. Jamás le he hablado a ninguno de mis compañeros de ti. ¿Y para qué? La única informada de tu existencia es Tacuara. Apretando en el bolsillo un rollo de dinero, entra en la pieza después de las 4 de la madrugada. El pelo de Tacuara es lacio y renegrido, los ojos oblicuos y pampas, la cara redonda y como espolvoreada de carbón en la nariz chata. Tacuara tiene una debilidad. Es la lectura de la vida social y una virtud, la de gustarle a los descargadores de naranjas y hombres de la ribera de San Fernando. Ceba mate, mientras yo espatarrado en la cama pienso en ti, a quien he perdido para siempre. Lo dificultoso es explicarte cómo fui hundiéndome día tras día. A medida que pasan los años, cae sobre mi vida una pesada losa de inercia y acostumbramiento. La actitud más ruin y la situación más repugnante me parece natural y aceptable. Me falta extrañeza para recordar los muros de los calabozos donde he dormido tantas veces. Pero a pesar de haberme mezclado con los de abajo, jamás hombre alguno ha vivido más aislado entre estas fieras que yo. Aún no he podido fundirme con ellos, lo cual no me impide sonreír cuando algunas de estas bestias la estropea a golpes a una de las desdichadas que lo mantiene, o comete una salvajada inútil por el solo gusto de jactarse de haberla realizado. Muchas veces acude tu nombre a mis labios. Recuerdo de la tarde cuando estuvimos juntos en la iglesia de Nueva Pompeya. También me acuerdo del podenco del sacristán. Empinado el hocico y el paso tardo, cruzaba el mosaico del templo por entre la fila de bancos. Pero han pasado tantos cientos de días que ahora me parece vivir en una ciudad profundísima, infinitamente abajo sobre el nivel del mar. Una neblina de carbón flota permanentemente en este socavón de la infrahumanidad. De tanto en tanto, chasquea el estampido de una pistola automática y luego todos volvemos a nuestra postura primera, como si no hubiera ocurrido nada. Incluso he cambiado de nombre, de manera que, aunque a todos los que pasan les preguntaras por mí, nadie sabría contestarte. Sin embargo, vivimos aquí en la misma ciudad, bajo idénticas estrellas. Con la diferencia, claro está, que yo exploto a una prostituta, tengo prontuario y moriré con las espaldas desfondadas a balazos, mientras que tú te casarás algún día con un empleado de banco o un subteniente de la reserva. Y si me resta tu recuerdo es por representar posibilidades de vida que yo nunca podré vivir. Es terrible, pero rubricado en ciertos declives de la existencia no se escoge, se acepta. Estalló tu recuerdo una noche que tiritaba de fiebre, arrojado al rincón de un calabozo. No estaba herido, pero me habían golpeado muchos con un pedazo de goma y la temperatura de la fiebre movía ante mis ojos paisajes de perdición.
Fue un martillazo en la sensibilidad. Nunca pude despierto imaginarme tu rostro con la nitidez que en la vorágine del delirio destacaba su relieve. Luego la obsesión del castigo me volcó en la crueldad del interrogatorio. Me indagaban a golpes por el asesinato de una mujer con la cual nada tenía que ver. Después salí. Más tarde me detuvieron otra vez. En la sombra me acompañaba tu recuerdo y en la vida, fiel como una perra, la mulata Tacuara. Tacuara, ¿a dónde no habré ido con Tacuara? Por ella conocí el asqueroso aburrimiento complicado con olores de polvo de arroz de los lenocinios de provincias, la regenta en chancletas cuidando un brasero que enceniza el piso de la sala, el mate que rueda lentamente entre las manos de 10 rameras pitañosas, el viento que sacude la madera de los postigos porque los vidrios están rotos y se han sustituido los cristales con alambre de fiambrera, mientras llega desde afuera el ruido uniforme de un carro de ruedas gigantescas, cargado con una pirámide de bolsas de maíz, y el látigo chasquea junto a las orejas de los 8 caballos envueltos en grandes nubes de tierra amarilla. Por Tacuara conocí los prostíbulos más espantosos de provincias, aquellos en que la pieza no tiene cama, sino un jergón de chala tirado en el suelo de ladrillos, y mujeres con labios perforados de chancros sifilíticos. He comido sopa de locro y he bailado tangos más siniestros que agonía en salas tan inmensas como cuadras de un cuartel. Había allí bancos de madera sin cepillar y en los rincones negras sosteniendo con un brazo a un recién nacido, a quien amamantaban con un pecho, mientras que para no perder tiempo con la mano libre le desprendían los pantalones a un ebrio rijoso. ¿A dónde no habré ido con Tacuara? En San Pablo, al expulsarme de la ciudad, los carabineros me tiraron encima de un vagón de carga y me rompieron 3 costillas. Pasamos a Río de Janeiro y Tacuara se inscribió en un prostíbulo de Laranjeiras. La casa de piedra mostraba en el frontis un mosaico con la Virgen y el Niño, y bajo el mosaico una lámpara eléctrica que iluminaba una garita abierta en la pared y entrelazada de perpendiculares barras de hierro a la altura de la cintura. En esta hornacina, tiesa como una estatua de pie, Tacuara hacía 5 horas de guardia. A través de las rejas los hombres que la apetecían podían tocarle las carnes para constatar su dureza. En aquel barrio de 1000 prostitutas y adornado de palmas y cirios los días de Pascua, un retén de gendarmes armados de carabinas mantenían el orden para evitar que catangas y marineros se liaran a cuchilladas. Volvimos a Buenos Aires. Y así fui hundiéndome día tras día hasta venir a recalar en este rincón de ambos mundos. Aquí es donde nos reunimos Cipriano, Guillermito el ladrón, Uña de Oro, el relojero y el pibe Repollo. Por la noche llegan perezosamente hasta la mesa de junto a la vidriera, se sientan, saludan de soslayo a la muchacha de la Victrola, piden un café y en la posición que se han sentado permanecen horas y más horas, mirando con expresión desgarrada por el vidrio la gente que pasa. En el fondo de los ojos de estos hombres se diluye una niebla gris. Cada uno de ellos ve en sí un misterio inexplicable, un nervio aún no clasificado, roto en el mecanismo de la voluntad. Esto los convierte en muñecos de cuerda relajada, y este relajamiento se traduce en el silencio que guardamos. Nadie aún lo ha observado, pero hay días que entre 4 apenas si pronunciamos 20 palabras. Y cuando llegamos a hablar, qué prójimos los nuestros, qué historias las que pueden contar. Por ejemplo, el negro Cipriano es rechoncho como un ídolo de chocolate. En otros tiempos trabajó de cocinero en un prostíbulo. Cuenta y orgullosamente que vestido de blanco le servía a una escogida concurrencia de rufianes y macrós un congrio aderezado en una bandeja de plata. Aunque no lo diga, se enternece evocando los paisajes sonrosados. Los ojos se le humedecen e inundan de venitas de sangre, y bien se comprende, siente nostalgia de los tiempos en que era confidente de la regenta. Esta,
con las tetas volcadas entre las puntillas de su peinador, prostituía a menores de 14 años para servirlas a la voracidad de terribles magistrados y potentados ancianos. Luego secreteaba con Cipriano cuánto había ganado, y el negro era feliz, se comprendía el hombre de confianza de la casa. No se llega impunemente a estas alturas. Con los achocolatados párpados entreabiertos y las quijadas apoyadas en los puños, Cipriano, como un yacaré que sueña con una manigua, persigue con ojos amarillos fabulosas memorias, fiestas de traficantes polacos y marselleses, rufianes grasientos como fardos de cebo e implacables como verdugos. Estos hombres tenían la piel del cogote más roja que el colodrillo de los pavos, y ricitos de oro se escapaban por los agujeros de las narices y las orejas. Despreciaban profundamente los países donde medraban. Les escupían en la cara a los empleados de policía inferiores y compraban a los jefes políticos con cheques que firmaban guiñando un ojo socarronamente. Cipriano sabe muchas cosas y cuando se le apura confiesa que nada le agrada tanto como violar a un muchachito o acostarse con un marinero de la Martinica. Y sin embargo, sonríe con la ingenuidad de un monstruo jovial. Nadie, viéndole, pensaría que él, cocinero de los prostíbulos, era además el encargado de tatuarle con un látigo rayas moradas en las nalgas a las prostitutas desobedientes. Cuando recuerda a las mujeres que castigó, sonríe con dulzura de hipopótamo, resoplando agua y barro en el cañaveral de una manigua. Y más dulzura bondadosa encierra su sonrisa al rememorar los menores que violó, dramas de Leonera, un chico maniatado por 5 ladrones que le apretaban contra el suelo tapándole la boca, luego ese grito de extraño roto que sacude como una descarga de voltaje el cuerpo sujetado, y la fila de hombres que con los pantalones sostenidos con una mano aguardan turno, mientras que el cuerpo del niño perforado por un dolor terrible se arquea y luego cae exánime. Y si alguien, para mofarse, le pregunta qué es lo que prefiere, una muchacha o un ladroncito, Cipriano, que se jacta de haber desmayado grandes, entrecierra los ojos y hace rechinar los dientes. Como un cocodrilo adormilado en la marisma, apetece la inmundicia, y sólo cuando está muy contento dice algunas palabras en un dulce francés de la Martinica. Tosiendo penosamente se sienta algunas veces a nuestra mesa Angelito el Potrillo, ratero y tuberculoso. Tiene 30 años de edad, de los cuales ha pasado 10 en el cuadro quinto, cansado de repetir siempre la misma infracción inexistente, portación de armas. Lo perdieron las malas juntas. Cuando se enoja tartamudea, con la visera de la gorra unida sobre los ojos, se sumerge en intrincados problemas de ajedrez y se jacta de ser campeón de damas, y aunque ello es verosímil, para expresar sus ideas utiliza un procedimiento un poco absurdo. Por ejemplo, dice del japonés, un ladrón oscuro y feroz, que siempre encuentra laudables pretextos para desenvainar el cuchillo. Es como una niña. Indudablemente resulta dificultoso comprender qué es lo que entiende por una niña Angelito el Potrillo. Cuando Angelito está bien de salud y no se encuentra preso, desaparece durante un tiempo de la ciudad en compañía del japonés. Recorre en el interior explotando el cuento de Filomicho y otros ardides más o menos sutiles, pues Angelito el Potrillo no es como aquellos perdularios que no practican sino su especialidad, sino que a él le da tanto un barrio como un fregado. Pero ahora Angelito está muy débil y no viaja. Ahora cada uno de nosotros lleva un recuerdo terrible que es una basofia de tristeza, ayer, hoy, mañana, hundiéndome día tras día. No te diré cómo fui hundiéndome hasta hoy. ¿Cómo explicar este fenómeno que deja libre la inteligencia, mientras los sentimientos embadurnados de inmundicia nos aplastan más y más en toda renunciación a la luz? Por eso la mala palabra nos muequea en la jeta, y por cada rostro de mujer la mano se nos crispa en una tentación de cachetada, porque junto a nosotros
no se encuentra aquella, la preciosísima que nos destrozó la vida en una encrucijada del tiempo que fue. ¿Para qué hablar si todo lo dice el silencio, este silencio de sombras que entolda el bar amarillo, donde se inclinan las cabezas que ya no tienen esperanzas terrestres? Fieras enjauladas, permanecemos tras los barrotes de los pensamientos residuos, y por eso es que la sonrisa canalla se despega tan dificultosamente del semblante encolado en una contracción de aburrimiento perrero. Los días son negros, las noches más encajonadas que calabozos. A veces pasa tu recuerdo por mi memoria como una estrella de 7 puntas, y Tacuara, como si adivinara tu tránsito celeste por mi vida, me examina rápidamente de pies a cabeza y me dice como si ella fuera mi igual: ¿qué te pasa? ¿Te duele el corazón? Su ojo derecho se entrecierra casi, alarga el cuello, frunce los labios finos y a medias torcida como si hubiera quedado desfigurada por una hemiplegia, me pregunta: ¿te acordás de ella? No te diré cómo fui hundiéndome día tras día. Quizá ocurrió después del horrible pecado. La verdad es que fui quedando aislado. Ningún desconocido al entrar a este café escapa a ese examen. Tendido en invisible abanico de 90 grados sobre el círculo de los naipes o a las geometrías blancas y negras de las fichas de dominó me refiero. Cuando no se juega, los mentones descansan engastados en las palmas de las manos. El cigarrillo se consume lentamente en el vértice de los labios y entonces, cuando menos espera, aparece el sufrimiento sordo, una como nostalgia de las entrañas que ignoran lo que quieren, arruga las frentes. Ah, ¿cómo explicar esta desesperación? Nos lanzamos a la calle, vamos hacia los departamentos donde nunca falta una atorranta con la cual acostarse y desfogar babeando en un mal sueño este dolor que no sabe de dónde viene ni para qué. Y es que todos llevamos adentro un aburrimiento horrible, una mala palabra retenida, un golpe que no sabe dónde descargarse. Y si, por ejemplo, el relojero la descuaderna a puntapiés a su mujer, es porque en la noche sucia de su pieza el alma le envasa un dolor que es como desazón de un nervio en un diente podrido. Y cuando este dolor, que ellos ignoran con qué palabra se puede nombrar, estalla en un corazón, el que permanecía callado barbotea una injuria, y por resonancia los otros también responden, y de pronto la mesa que hasta ese momento parecía un círculo de dormidos, se anima de injurias terribles y de odio sin razón, y sin saber cómo surgen agravios antiguos y ofensas olvidadas. Y si no llegan a las manos, es porque nunca falta un comedido que interviene a tiempo y recuerda con melífluo palabrerío las consecuencias de la gresca. Tardes de lluvia desperdigadas entre largas rondas de mate, la victrola en un rincón, la bandeja de masas arrumbada entre tarros de gomina. Si la mujer, nuestra mujer, hace la calle, la reglamentaria despedida a las 4, el hasta luego, querido, el tené cuidado con los tiras, nena. Y la mujer que en el instante de la despedida siempre tiene un gesto raro, casi doloroso al principio en el oficio, y que mediante un esfuerzo de voluntad recubre su rostro de una máscara de impasibilidad, convirtiéndose instantáneamente en otra, mezclándose a los transeúntes con el tardo paso de la giranta. Inmediatamente a uno le cruza la mente esta preocupación. De fijo la encanan hoy. ¿O no será la última vez que la veo hoy? Por eso, cuando en el silencio que guardamos junto a la mesa de café repiquetea el timbre del teléfono, un sobresalto nos mueve las cabezas, y si no es para nosotros, bajo las luces blancas, bermejas o azules, Uña de Oro bosteza,
y Guillermito el ladrón barbota una injuria, y una negrura que ni las mismas calles más negras tienen en sus profundidades de barro se nos entra a los ojos, mientras tras el espesor de la vidriera que da a la calle pasan mujeres honradas del brazo de hombres honrados.